Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua Nazaret, y Elohim y Padre nuestro, a ti que nos has concedido, por la gracia de tu Hijo amado, y por el poder de tu Espíritu, Señor, y por la fe en Él, el ser hechos hijos tuyos para eterno. A ti venimos agradecidos en este Shabbat, en este día de reposo, para darte gracias, para alabar y bendecir y exaltar tu santo nombre, reconociendo, Padre eterno, que tú eres Elohim, que tú eres el Todopoderoso, el que tienes el poder, el dominio, la soberanía y el control de todas las cosas, y que nada, Señor, es ajeno a tu voluntad. Padre amado, gracias porque podemos respirar un día más, porque anoche nos acostamos y descansamos y hoy despertamos y nos concediste ver la luz de un nuevo día, Padre eterno. Gracias por la salud, por la vida, por las fuerzas, por el pan de cada día, por la semana de labores que concluyó, por la provisión que tú nos das. Gracias, Señor, por la paz, por el gozo de tu salvación. Porque, Padre eterno, si venimos aquí a congregarnos, a buscar tu rostro, a inquirir en tu presencia, es por el gozo de tu salvación, por el gozo de tu Espíritu, en quien tú, Señor, nos mueves y nos das vida, Padre eterno. Porque hemos puesto nuestra esperanza en ti, en tus promesas, en tu palabra, en tu salvación y en la esperanza del mundo venidero, Padre eterno. Padre, asimismo, Señor, te pedimos por todos aquellos que hoy están pasando por necesidad, sea física, espiritual, material, que tu misericordia sea con todos aquellos que hoy, Señor, están postrados en un lecho, que hoy padecen de una enfermedad, Padre eterno, y que seas tú, Señor, trayendo sanidad sobre sus cuerpos, Padre eterno, fortaleciendo sus cuerpos, sus órganos y concediéndoles la vida, Padre eterno. Por la gracia de tu Hijo amado te pedimos por ellos. Asimismo te pedimos por todos aquellos, Padre eterno, que hoy también están en necesidad, Señor, material, Padre eterno, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por el desamparado, por el oprimido y el perseguido, Padre eterno, por el que no tiene pan en la mesa, por el que no tiene empleo, Señor, Padre amado, y por aquellos, Señor, que están en situación difícil, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tengas misericordia de ellos, y que seas tú, Padre eterno, glorificándote en la vida de ellos, y permitiendo, Padre eterno, que por medio de estas circunstancias ellos puedan elevar los ojos al cielo y poder clamar a ti, Padre eterno. Que puedan encontrarte, que puedan, Señor, hallar, Señor, a ti y a tu salvación, Padre amado. De todo corazón te lo pedimos, Señor, y ahora, Señor, te encomendamos este tiempo, que seas tú, Señor, guiándonos por tu Espíritu, por tu palabra, ministrando nuestras vidas, fortaleciendo nuestras vidas, consolando nuestras vidas, enseñándonos, redarguyéndonos e instruyéndonos en justicia. Padre amado, por la gracia de nuestro Señor Jesús de Nazaret te pedimos por aquellos que aún no te conocen, Padre amado, que en tu misericordia conceda, Señor, que la luz gloriosa del Evangelio de la verdad resplandezca en este día para estas almas, y que tú abras los ojos, los oídos, el corazón y el entendimiento de aquellos que aún no te conocen, y fortalezca la fe de aquellos que ya caminamos en ella, Padre eterno. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, alabamos y bendecimos tu santo nombre, te damos gracias. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Shemot, o de Éxodo. Amén. En cada idioma se le da el nombre del libro de acuerdo a lo que se interpreta del libro, ¿verdad? Los hebreos nombran los libros en referencia generalmente a la primera palabra que está escrita en ese rollo. Amén. En este caso es Shemot, que son los nombres. La palabra Shemot son los nombres de los hijos de Jacob. ¿Amén? Por eso lleva ese título. ¿Amén? Pero el contenido del libro realmente lo que habla es de la liberación de Israel de Egipto y el éxodo que hicieron. Por eso en griego se puso Éxodus. Amén. Y en español pues le decimos Éxodo. Amén. Hoy es bueno que tengamos en cuenta que cuando leemos la Escritura, lo que vamos aprendiendo y conociendo es que esta fe que hoy conocemos y que hoy podemos
fortalecer por medio de la palabra, es porque realmente es una fe verdadera. Hay muchas religiones en el mundo, pero si usted las estudia, si usted las lee, ninguna religión tiene el mensaje que tiene la fe en el Dios de Israel. Amén. En esta palabra. Una palabra y un plan de redención para la humanidad. Amén. Las otras religiones buscan que la persona tenga paz, que habite en armonía con la naturaleza y con el mundo y tenga una buena vida, pero solamente nuestra fe y la fe que está palpada en este libro, en esta Biblia, es la que revela que existe un Creador y que tiene un propósito con su creación, que es la redención de nuestras almas. Amén. Y hoy vamos a ver que Israel, y que esta fe no ha permanecido hasta el día de hoy por simple coincidencia, sino que esta fe ha permanecido y permanecerá hasta el fin de los tiempos, porque es Elohim el que la sustenta. Amén. Y vamos a ver que aunque pasan generaciones, y aunque muchas generaciones no son fieles al Eterno, Dios sigue levantando a su pueblo, a sus siervos, para que el Evangelio siga llegando a las próximas generaciones. Amén. Para Él alcanzar a aquellos que Él sabe que van a oír el Evangelio y van a correr a la fe y van a fortalecerse en la fe. Amén. Y vamos a ver cómo Israel, dice un texto en la Escritura, dice, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la congregación de los santos. ¿Qué quiere decir? Que por muy fuerte y muy poderoso que sean las tinieblas, y sea la muerte, y sea el pecado, jamás podrán destruir el propósito del Eterno. El plan del Eterno de salvar a su pueblo, de recoger a ese pueblo que Él conoce y que ha conocido a través de antes de que todo existiera, ese plan ningún poder podrá detenerlo. Y vamos a ver cómo empieza a hablarnos aquí, cómo las tinieblas empiezan a maquinar en contra del plan del Eterno y cómo el Eterno lo lleva adelante. Amén. Dice en el capítulo 1 de Éxodo: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, entraron cada uno con su familia. Amén. Y los hijos de Israel nos dice porque claramente de aquí en adelante vamos a conocer que hay un Israel y hay un Jacob. Amén. Israel siempre va a ser nombrado cuando está en el plan de Elohim. Y Jacob cuando los hijos de Israel actúan en la carne. Amén. Y hacen cosas de la carne. Amén. Dice Rubén. Ahora los que entraron con Jacob fueron Rubén, Simón, Leví y Yehudá, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Y aquí vemos que estos nombres no están dados en el orden genealógico, o sea, en el orden que nacieron. ¿Ven? Porque hasta Judá está correcto, pero luego viene Isaacar y Zabulón, ellos no nacieron en ese orden. Amén. Y luego viene Dan y Neftalí, Gad y Asher. Ahora, ¿qué es lo que el autor del libro quiso plasmar aquí? Pues lo que hizo fue que reunió los hijos de Lea y los puso primero. Amén. Aunque no nacieron todos en secuencia, pero puso los hijos de Lea primero, luego puso a Benjamín, que es el hijo de Rachel o de Raquel. Amén. Y de último puso los hijos de las siervas, de Bilha y de Silpa. Amén. Ese es el orden que tienen allí los nombres. No estaba Joseph, porque Joseph él no vino con Jacob a Egipto, sino que él ya estaba en Egipto con sus hijos, por eso no aparece allí. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas. La palabra es nefesh. Amén. Recuerda que nefesh significa un ser viviente. Amén. Pues José ya estaba en Egipto.
Hoy dice 70 seres, amén, 70 personas. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ok, cuando habla aquí de que claramente Israel se multiplicó en gran manera, es porque recuerden que el que dirige todas las cosas, el que sabe lo que va a pasar y el que sabe lo que tiene que hacer es Elohim. Por lo tanto, Elohim concedió a estas 70 personas que descendieron, amén, o ya menos porque ya murieron los patriarcas, y entonces ahora Él concede que estos que descendientes de Jacob empiecen a multiplicarse rápidamente, y no solamente que se multiplican rápidamente, sino que son personas que nacen con una característica que físicamente son fuertes, amén, se ven fuertes físicamente, amén. Entonces, por lo tanto, pero recuerde que todo esto es lo que el Eterno le concede a Israel en su plan de lo que Él va a hacer y sabiendo lo que va a ocurrir, amén. Luego dice que fueron fecundos y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? Pues el área donde ellos vivían. Realmente ellos llegaron a ser numerosos en esa área, amén. De tal manera que realmente eso captó la atención de alguien. Dice, entonces se levantó en Egipto otro Melech, otro rey que no conocía a Joseph, amén. O sea, otro faraón se levantó de otra dinastía, parece que es, y no tenía noción de quién fue Joseph ni lo que pasó con él, amén. Pero este nuevo faraón de otra dinastía, que está, pues claramente el propósito de un rey es tener dominio, es tener poder, es poder tener riquezas, amén, poder aumentar su poderío y su señorío sobre, no solamente la nación que él reina, sino también alrededor. Por lo tanto, una persona que piensa en ese espíritu militar de salir adelante, pues se fija en algo que está dentro de su propia tierra, y que es un pueblo que está allí, y que él está viendo de que claramente dice aquí, dice, entonces se levantó Egipto, el 9 dice, y dio a su pueblo, y dijo a su pueblo, o sea, este faraón, ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Interesante, porque claramente la cantidad de israelitas no superaba a la multitud de los egipcios. Entonces, ¿por qué este rey le habla a su pueblo de esa manera? Porque es la manera como los seres humanos manipulan al ser humano. Amén. Este rey sabe que tiene que venir con palabras que inquieten a su pueblo para que su pueblo entonces lo apoyen en lo que él va a hacer. Fíjense bien cómo es la cuestión, y esto lo vemos a través de la política y a través de toda, aún en la misma religión se ve, cómo las personas conocen el poder de las palabras. Amén. Y conociendo el poder de las palabras, las usan bien para despertar aquello que quieren despertar en los que los están oyendo. Eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que tener bien claros para ser sabios en este mundo. Porque en este mundo sí que hay manipulación. En todos los ámbitos. Amén. En la economía, en lo económico, en lo social, en lo político, hasta en lo social, lo familiar. En todo hay, hasta en lo religioso, en lo espiritual, en todo hay manipulación. Amén. Y dice que, y no estoy hablando de esa enseñanza mística de que el poder de la palabra que declara y se va a cumplir. No estoy hablando de esas cosas, estoy hablando del poder que hay cuando los hombres con elocuencia y con astucia usan las palabras para hacer lo que se proponen hacer. Amén. Transmiten ese espíritu. Porque aquí lo que va a transmitir el faraón a su pueblo es un espíritu. Y es un espíritu de temor hacia Israel. Y para que en ese espíritu de temor entonces ellos puedan ¿qué? Actuar. Y dice así,
Dice, es más numeroso y fuerte que nosotros. Esto no es cierto. Es verdad que el pueblo se había multiplicado mucho y eran personas físicamente fuertes. Amén. Altas para trabajos. Pero claramente no lo superaban a ellos. Y luego les dice, vamos, dice, procedamos con astucia contra él, o sea, contra el pueblo de Israel. Amén. Ahora, la palabra astucia, que traduce aquí astucia, es la palabra jokmah. Y la palabra jokmah es la palabra que se traduce como sabiduría. Amén. Ser sabios. Y lo que le quiere decir es que seamos sabios para con ellos. Pero como la sabiduría en este caso es una sabiduría maligna, entonces se aplica en el sentido de que es actuemos con astucia, o sea, sabiduría, pero sabiduría mala, para hacer el mal, amén, para lograr nuestros propósitos. Y luego dice, procedamos con astucia contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra, se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. ¿Y a qué usa él? Y es la parte que se usa mucho en la manipulación, es que se usa parte de verdad, pero la verdad que se usa, la parte de verdad que se usa es para infligir una idea, un pensamiento. Amén. Y lo que él está diciendo es algo que realmente pudo haber pasado en otras ocasiones con otros reinos, donde pueblos que no eran ellos, y le había pasado a los egipcios anteriormente, que vino otro pueblo forastero y al final también gobernó, hasta que ellos lograron nuevamente expulsarlos de allí. Así que en la mente de este rey lo que está es ese temor de que vuelva a pasar lo mismo, de que los israelitas ahora, no conociendo el corazón de ellos ni el pensamiento de ellos, teme de que ahora ellos también crezcan y al final se alíen con cualquiera que quiera hacerle guerra y les hagan daño. Amén. Pero todo eso está simplemente ¿qué? En un espíritu de temor que tiene el rey, de que su reino se le venga abajo. Amén. Y en ese espíritu de temor, entonces claramente usa parte que es verdad, pero claramente provocando en ellos el deseo de que ellos también piensen negativamente hacia el pueblo de Israel y actúen negativamente hacia ellos. Amén. Luego dice que entonces, ¿qué hicieron hacer? Dice, entonces les impusieron, versículo 11, entonces les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés o Rameses. Amén. Quiere decir que aprovecharon la fuerza de ellos, pero entonces los forzaron fue a ¿qué? A trabajar para Egipto. Amén. Como una forma de pago, o no sabemos cómo fue que lograron someterlos para que ellos terminaran haciendo estos trabajos. Amén. Dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. O sea, mientras más querían controlarlos, y aquí lo que el faraón se inventa es un sistema, una forma sistemática de acabar con los israelitas, de controlarlos, y controlarlos a través del trabajo, de agotarlos, de debilitarlos, de tal manera que ellos ya no sean fuertes, y por otra parte, viendo que no funciona, va a recurrir a otra cosa. Amén. Pero mientras ellos hacían eso, Elohim lo que hacía era que el pueblo más se multiplicara y más se fortaleciera, hasta el punto de que realmente ya el temor se convirtió fue en resentimiento, en odio hacia el pueblo. Amén. Ahora, cuando nosotros pensamos solamente en esta historia, pues estamos viendo solamente el pasado. Pero si vemos el plan de Elohim, lo mismo pasó cuando vino Yeshua el Mesías. Amén. Porque cuando vino Yeshua el Mesías y tomó sus 12 discípulos y aquellos que lo oyeron, ¿qué pasó con ellos después que él muere y resucita y se eleva? Empiezan a perseguirlos, empiezan a encarcelarlos, empiezan a azotarlos, empiezan a amenazarlos para que no prediquen el Evangelio. Amén. Pero ¿qué testimonio nos da la Escritura? Que entre más los perseguían,
que entre más los encarcelaban, que entre más los azotaban, más se multiplicaban. Y más se fortalecían en la fe. Amén. Porque claramente el espíritu de Elohim estaba con ellos. Así que ese es el plan del Eterno. Las tinieblas jamás van a poder destruir la fe. Pueden destruir personas, pueden destruir creyentes. Pueden hacer que un creyente se vuelva atrás, que alguien que creyó se vuelva atrás. Puede hacer que un creyente apostate de la fe. Amén. Pero jamás destruirán la fe, porque siempre Elohim levantará a alguno que crea, alguno que lleve el mensaje, alguno que lleve la palabra. Amén. Y por eso es que la fe permanecerá hasta el fin de los tiempos. No porque el pueblo permanezca fiel completamente, sino porque Elohim es el que sustenta la fe. Y Él conoce en cada generación quién va a creer y quién no va a creer, y lo va a usar. Porque aunque sean pocos, los va a usar para que se multipliquen y para que la luz siga iluminando. Amén. Así que estas cosas es lo que cuando estudiamos tenemos que entender, de que lo mismo que pasa en el aspecto espiritual también pasa con nuestras vidas. No importa cuánto el mundo nos aflige, nosotros debemos, si permanecemos fiel, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a multiplicar. No importa cuánto el mundo atraiga al mundo, mientras prediquemos, el Señor va a permitir que esta palabra llegue a 1, a 2, a 3, a 5, a los que Él quiera que llegue. Y las personas van a oír. Y van a estar viniendo. Amén. Pero no es porque nosotros seamos algo, sino porque es que el Eterno sostiene la fe, sostiene a su pueblo. Amén. Y los que hacen la tarea van a hacer que realmente el Eterno cumpla su obra y la palabra siga llegando a muchas almas. Amén. Así que esto también para nosotros, no importa cuántos problemas tengamos en esta vida. Amén. No importa cuánto el mundo nos quiera seducir, porque no es fácil mantener una vida humilde y agradable al Eterno, cuando el mundo solamente piensa en la diversión, en las riquezas, en el poder, en todo lo que es agradable a la carne, en todo lo que satisface a la carne. Y eso no es fácil sostenerse uno, porque si uno se pone a mirar todo lo que el mundo goza y disfruta en la carne, claramente si no nos fortalecemos, lo que vamos a hacer es que también nosotros vamos a estar permitiendo que la carne entonces también quiera empezar también a disfrutar de esas cosas. Amén. Cuando tenemos que cada día es fortalecernos más. Y si realmente le buscamos de corazón, Él nos va a fortalecer y va a abrir nuestros ojos para que veamos que eso que para el mundo es tan agradable y tan bueno, en realidad al final no va a ser bueno ni agradable. Amén. Luego dice el versículo 13: los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía. O sea, aquí ya viendo que no era fácil para ellos dominarlos o debilitarlos, entonces ya aplicaron fue la fuerza y realmente empezaron fue a esclavizarlos y a oprimirlos con trabajo. Amén. A afligirlos con trabajo. Dice, y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes. O sea, recuerden que si alguien vio la película de Éxodos, se da cuenta de que a los israelitas los ponían a pisar el barro, ¿verdad? Y a ese barro le añadían paja para que pues el barro y la paja pues fortalece el barro, ¿verdad? Y hacían los adobes, y luego esos adobes los usaban para construir las ciudades y todo lo que tenían que construir. Al final vemos que Egipto proveía por una parte la paja y Israel hacía la labor del barro, hasta que llegó el punto en que, queriendo oprimirlos, ya no les daban la paja, sino que ellos tenían que ir a buscar la paja ellos mismos y pisar el barro y producir la misma cantidad de ladrillos. Amén. Y así fue que
fueron amargándoles la vida. Hoy en día es un poco parecido al sistema del mundo, ¿verdad? Porque el mundo, ¿qué hace? Cada día nos oprime más y nos paga menos. ¿Amén? Y cada día nos exige más. Y hoy cada día, y si las personas quieren realmente salir adelante, tienen que esforzarse más. Y tienen que estudiar. Y el que estudia hasta se endeuda para poder estudiar. Y al final termina también esclavo del trabajo y de las deudas y de todo. Amén. Porque eso es lo que tristemente es como funciona el mundo. Amén. Y luego dice que tuvieron que servir por causa de la opresión. Dice, y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Amén. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y el nombre de la segunda era Fua, que se traduce como Púa. Amén. Y les dijo, cuando asistáis al parto a las hebreas, observad los asientos. Los asientos era el lugar donde se ponía, donde se recibía a las criaturas que salían de la matriz, ¿verdad? Y se ponían allí cuando recién salían. Y dice, si es hijo, o sea, si es varón, hacerlo morir. Y si es hija, que viva. O sea, lo que el rey de Egipto vio es que no podía controlarlos, no podía debilitarlos haciéndolos trabajar. Entonces recurrió a un control de natalidad, ¿verdad? Y decidió entonces matar todos los niños o varones que nacieran, para así evitar que se multiplicaran. Amén. Y entonces recurre a las parteras, que eran las que ayudaban a las hebreas para que tuvieran sus hijos. Amén. Pero las parteras tuvieron temor de Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivos a los niños. Amén. Y es aquí donde realmente entra la fe de una persona. Amén. Si la persona tiene fe en Elohim, ¿verdad? O en el Dios que conocemos, en el Dios que nos revela la Escritura, claramente, si al menos recuerda que la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. ¿Amén? Hoy en día nosotros hablamos del amor al Eterno, como predicaba el hermano, ¿verdad? Pero al comienzo, aunque se exigió al pueblo de Israel en el desierto el mandamiento de amar a Elohim sobre todas las cosas, amén, realmente lo que primordiaba era de que el pueblo al menos tuviera temor, y por el temor a Elohim se guardara de hacer el mal, se guardara de ir en contra del mandamiento, que al menos procurara hacer el mandamiento. Amén. Porque realmente para llegar a amar al Eterno, ese mandamiento que fue dado en el desierto, en realidad Elohim sabía que ese mandamiento no se podía cumplir estando en la condición que Israel estaba. El amar al Padre, el amar a Elohim solamente se puede cumplir a través de la obra de la liberación que hace el Padre en Yeshua el Mesías, en nosotros. Porque para amar, como decía el hermano y lo leyó en la Escritura, para amar se requiere ser libre. Una persona que está esclava de algo no puede amar completamente. El que es esclavo de la avaricia, el que es esclavo de la codicia, el que es esclavo del deseo de poder o de riqueza, claramente esa esclavitud no le va a permitir amar. ¿Por qué? Porque no va a amar a su prójimo, sino que va a usar a su prójimo, lo va a explotar, lo va a engañar, le va a robar solamente porque él quiere ¿qué? Obtener su beneficio, obtener lo que él quiere. Amén. Por lo tanto, para poder amar realmente a Elohim, como hablaba el hermano, tiene que ver, mi hermano, con que Elohim tiene que liberarnos primero, tiene que limpiarnos de toda obra de la carne, para que entonces libres de eso. Por eso Jesús decía, si permanecéis en mí, seréis ¿qué? Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Pero ¿cuál verdad? La verdad de lo que es el ser humano. ¿Por qué es que no podemos amar?
porque estamos atados a la carne, porque el hombre está atado a la carne, a los deseos y deleites de la carne, está esclavo del pecado y está atado a las vanidades y vanaglorias del mundo. Y en esas ataduras él no va a poder amar, porque él va a imponer primeramente ¿qué? Su egoísmo, su beneficio, lo que él quiere. Y para amar hay que estar despojado de todo ese egoísmo. Hay que estar dispuesto, como decía la Escritura, a dar, a perdonar, a ayudar. ¿Amén? Aún a ayudar a aquel que me hace daño. ¿Amén? Entonces, claramente, esto que vemos aquí, claramente estas mujeres optaron por lo primero, que es el temer a Dios. Y al menos el temor a Dios puede hacer que una persona haga lo que es correcto, se abstenga de hacer lo que sabe que no debe hacer. Amén. Y claramente corriendo, porque desobedecer al rey no era algo que fuera fácil. Hoy en día también nosotros muchas veces la gente por temor a no perder el trabajo o a no perder cosas, hacen cosas que se les piden que hagan, que saben que no son correctas. Amén. Y entonces, ¿cómo obra uno en este mundo para guardar la fe, para ser justo, sabiendo de que trabaja para una compañía donde le exigen cosas que no debe hacer? ¿Cómo vamos a hacerlas? Ahí es donde hay que pedirle sabiduría al Eterno. Amén. Porque ese es el que da la sabiduría. Y vamos a ver cómo estas mujeres se salieron de este problema, desobedeciendo al rey y haciendo la voluntad del Eterno, cómo Dios las salvó y cómo Dios las ayudó. Amén. Luego dice allí, dice que no hicieron conforme a lo que se le había ordenado. El 18 dice, por lo cual el Melech, el rey de Israel, el rey de Egipcio, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Amén. ¿Usted se imagina tener corazón para matar a un niño? Amén. Y ese mismo corazón que hoy uno se pregunta cómo un médico que jura guardar la vida tiene corazón para matar a un feto. Amén. Simplemente porque la ciencia determina que si es un ser o si no es un ser. Amén. Y llegan a tal grado de que son capaces de destruir la vida de una criatura que ya está formada, que ya tiene vida, que ya tiene corazón. Amén. Dice que, y las parteras, versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias? Porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Fíjense en la sabiduría que el Eterno les dio. Estas mujeres dicen, no, es que no es culpa de nosotros, cuando en realidad fue que ellos no quisieron matar a los niños, porque ellos estuvieron ahí en el parto y pudieron hacerlo, pero decidieron, por temor a Elohim, a no hacerlo. Y la sabiduría que Elohim les da es que le dicen al faraón, cuando les pregunta, es que las mujeres hebreas eran más fuertes que las mujeres egipcias para dar a luz. Y que cuando la mujer hebrea empezaba las labores de parto, daba a luz antes que llegara la partera. Y por tanto, cuando ellos llegaban ya no podían hacer nada. Amén. Pero esa fue la forma como el Eterno les dio sabiduría para que salirse del problema. Amén. Y es así como uno debe confiar en el Eterno. Si por amor al Eterno, por amor a la justicia, por amor a la verdad, hacemos lo que es justo, pues claramente el Eterno nos dará la palabra, la sabiduría para también defendernos contra aquellos que también nos pueden obligar a hacer lo que no se debe hacer. Amén. Porque lo que va a agradar al Eterno es, y aún, mi hermano, y aún si se perdiera el empleo, se perdiera algo por no participar de una injusticia, pues es preferible perderlo antes que participar de una injusticia. Amén.
Dice, y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amén. El hecho de que ellas realmente no hicieron esto, hizo que realmente el pueblo continuara multiplicándose y continuara fortaleciéndose. Amén. Y por haber temido las parteras a Elohim, él les concedió muchos descendientes. En realidad la palabra no dice, en hebreo no dice descendientes, lo que dice fue que Elohim les hizo casa. Amén. ¿Qué significa que Elohim le hizo caso a las parteras? ¿Acaso no tenían una casa donde vivir? ¿Está hablando de una casa física? No, está hablando de la palabra casa en el contexto de la palabra, en el contexto hebreo. Lo que viene a determinar es la descendencia, la familia de algo, la casa de Israel, la casa de Jacob. Está hablando es de la familia, lo que quiere decir que Dios bendijo a estas parteras de una manera que sus familias fueron sobresalientes. Realmente fue una familia de renombre. ¿Por qué? Porque Elohim bendijo a su descendencia, bendijo a sus hijos, y entonces fue una familia que fueron bendecidas. Amén. Y claramente lo hizo porque, por cuanto ellos, por temor a él, se guardaron de hacer algo contra Israel. Amén. Contra el pueblo de Elohim. Dice el versículo 22, sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echad al río, aquí es el Nilo, pero en realidad está el río, sabemos que es el río Nilo porque es el más importante, a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejarla con vida. Entonces cuando ya fracasó el debilitarlos, ¿verdad?, el matarlos a través del duro trabajo, entonces vino el control de hay que matar los niños para que no se multipliquen. Como las parteras no quisieron hacerlo, entonces le ordena al pueblo que sean ellos los que van a tener que matar a estos niños, amén, y echarlos al Nilo. ¿Cuántos niños murieron allí? La escritura no nos habla, ¿verdad? Pero esto nos da el antecedente para hablarnos el próximo Shabbat de lo que va a pasar, qué va a pasar con esos niños, amén, y cómo entonces va a aparecer otra mujer de fe para hacer algo que realmente vino a cambiar la historia, amén. Pero lo que debemos mirar es que en realidad el pueblo de Dios jamás será acabado completamente. ¿Amén? Puede ser que haya algunos que logren destruirlos, como pasó en el tiempo desde la predicación del Evangelio. ¿A cuántos creyentes los romanos no llevaron al circo romano? ¿A cuántos no crucificaron? Amén. Pero aún así la fe no desapareció. Y no desapareció hasta el punto que hoy en día, mire, hoy en día seguimos creyendo, hoy en día seguimos predicando la palabra y llega hasta nuestros oídos. Amén. Y llegará hasta las generaciones que vengan, llegará hasta la generación que vea levantarse a la bestia. Hasta allá va a llegar el Evangelio. Amén. Porque nada ni nadie podrá detener la obra redentora que el Padre tiene para con su pueblo. Lo único que queda expuesto aquí es que Dios va a llevar la fe hasta el último extremo, pero es cada uno de nosotros el que será responsable si vamos a tomar el galardón, si vamos a permanecer en la fe o vamos a dejar que nos destruya. Porque puede ser, como dijo el Mesías, que el cuerpo sea destruido, que los creyentes sean vencidos en cuestión de matarlos, ¿verdad? Pero una cosa es ser vencido muriendo en la fe, otra cosa es ser vencido dejando la fe, apartándose de la fe, apostatando de la fe. Amén. Y hoy en día no hay persecución física, mi hermano, pero sí hay una persecución espiritual muy fuerte. Y es por eso hoy en día el Evangelio requiere mucho más que nosotros los creyentes nos fortalezcamos en el conocimiento y entendimiento de nuestra fe, para que este mundo y estas tinieblas no nos seduzcan y no nos aparten de la fe. ¿Amén? Porque hoy en día realmente, si uno se descuida, fácilmente va corriendo detrás de este mundo. Fácilmente
se adapta a la forma. Y fíjate que en Romanos es lo que se nos pide, ¿verdad? No os adaptéis a este mundo. Y es muy difícil cuando usted vive rodeado o ve cómo las personas realmente se desviven por disfrutar la vida, por vivir la vida, por gozar la vida, pero no tiene nada que ver con Elohim, con la fe. Y en ese deseo, pues, el que está al lado, pues uno ve y dice, y la persona, el creyente está allí tratando de sostenerse, de permanecer en la fe, de cómo me consagro más a la fe, de cómo sirvo más al Evangelio. Amén. Y me aparto de esas cosas y no pienso en eso. Pero eso se hace fuerte y vienen las luchas. Amén. Y por eso es que la otra vez le preguntaba a ustedes, y eso se lo pregunto yo, es el mismo espíritu que nos pregunta: ¿qué hacemos con toda nuestra vida? ¿En qué ocupamos nuestra vida? ¿En qué ocupamos las horas y los días de la semana? ¿Cuánto hacemos cuánto anhelo hay en nuestro corazón, cuánto deseo hay en nuestro corazón por servir al Eterno? ¿Qué hacemos por el Evangelio? Porque fuimos llamados para fructificar, fuimos llamados para dar fruto, pero el fruto se da es en lo que yo hago por el Evangelio. Amén. Fíjense que cuando venga el Mesías, en el libro de Mateo se nos dice algo muy importante, hablando del amor que hablaba el hermano ahora, y es que cuando venga el Mesías va a hacer un juicio a las naciones, dice, y apartará, dice, las ovejas de los cabritos. Pero ¿qué es lo que determinará el juicio? Será si guardamos las fiestas, si guardamos el Shabbat, si vinimos a la congregación, si danzamos, si cantamos alabanzas. ¿Qué es lo que va a definir el juicio cuando venga el Mesías a las naciones? ¿Saben qué es el juicio? El amor. Porque el Mesías dijo: venid a mí. Cuando llamó a las ovejas, los apartó y le dijo: venid, benditos de mi Padre, para que heredéis el reino, porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso y me visitasteis. Estuve enfermo. Amén. Por cuanto ellos dijeron: pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos preso? ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos hambriento? Y les dice él: por cuanto lo hicieron a uno de mi pueblo, a mí lo hiciste. Y por eso heredarán el reino de los cielos. Fíjate bien. Y no es que estemos en contra de guardar el mandamiento, pero no sacamos nada guardando el mandamiento si no practicamos el amor. Amén. Y en el amor hay fruto, porque en el amor realmente se ve lo que amamos al prójimo, y lo amamos porque el amor de Dios está en nosotros. Pero ¿cómo se puede manifestar el amor de Dios en nosotros si nosotros estamos atados a las cosas del mundo y estamos más preocupados por las cosas del mundo? Amén. Entonces, recuerden, mis hermanos, sí, hay que guardar el mandamiento, hay que guardar lo que la Escritura dice, pero sobre todo dice la Escritura, lo dijo el hermano, que al final todo pasará y solo el amor perseverará. Amén. Aunque no tengamos don de sanidades, aunque no haya profecía, aunque no haya ningún don, el amor será vital, porque es el amor lo que realmente va a demostrar si amamos al prójimo o no. Amén. Entonces, que el Eterno nos ayude, porque tenemos que entender como creyentes qué es lo más importante. Y muchas veces no hacemos mucho. ¿Por qué?
porque el mundo nos absorbe. Y el mundo, así como el faraón buscó la forma de cómo debilitar a Israel, amén, así el mundo también y las tinieblas buscan cómo debilitarnos a nosotros, cómo ocuparnos a nosotros, cómo controlarnos a nosotros, para que entonces no vivamos la fe y estemos más. Por eso Mesías, cuando comenzó su ministerio, ¿qué dijo? A los que lo seguían: por nada estéis preocupados, por nada estéis afanados. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, hay que trabajar, porque dice la Escritura que el que no trabaja, que no coma. Así que esto no es que, Señor, mándame el pan, amén. No, hay que esforzarse, hay que trabajar, pero no podemos descuidar lo que es el fruto de la fe, amén. Entonces, mis hermanos, el faraón fracasó porque el plan de Dios era sostener a Israel, amén. Pero en nuestro caso, Dios nos va a guardar es por la fe. Si nosotros descuidamos la fe, el faraón nos va a comer, el faraón nos va a destruir, este mundo nos va a destruir, amén. Así que seremos guardados. Ya el Eterno hizo su parte, ya hizo que el Evangelio llegara a nuestras vidas, y llegó a nuestras vidas, pero ahora depende de nosotros aferrarnos a Él, aferrarnos a su poder, aferrarnos a la fe, para que entonces Él nos guarde y seamos sabios en este mundo, amén. Porque el faraón es sabio buscando destruir, Satanás es sabio buscando destruir la fe del pueblo, amén. Pero nosotros tenemos que ser mucho más sabios para saber cómo vencerlo, como dice Juan: esta es nuestra fe, la fe que vence al mundo. Póngase de pie, mis hermanos. ¿Usted se imagina que si Elohim no hubiera hecho su obra con Israel en Egipto y el faraón se hubiera salido con la suya y destruye a Israel, no habría hoy fe? Amén. Pero es en el plan y el propósito de Él es que todas estas cosas han perseverado hasta nuestros tiempos. Amén. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea y es tu santo nombre, Padre eterno. A ti damos alabanza, loor y gloria, Padre amado, en este día. Y Padre eterno, te pedimos, Señor, entendiendo, Padre eterno, que eres tú, Señor, el único que puedes guardarnos, que eres el único, Señor, que puede ayudarnos, que tú nos des sabiduría, que tú nos des inteligencia, que tú nos des entendimiento, Padre eterno, para saber vivir en este mundo, Señor, y no ser parte de él. Padre amado, que tú nos ayudes a poder entender y comprender a cómo ser sabios para llevar frutos, Señor, en el reino de los cielos, porque al final, Señor, el galardón está arriba y no está aquí. Padre amado, guarda a tu pueblo, Señor, ayúdanos, fortalece nuestra fe para que con nuestra fe venzamos, Señor, toda obra de maldad de este mundo, todo engaño, toda confusión y toda seducción, Padre eterno, de esta vida, y podamos alcanzar nuestro galardón y nuestra esperanza, que es, Señor, guardar la fe. Padre amado, te pido por mis hermanos, por mi propia vida, Señor, y por todos aquellos que habrán de oír, que tú nos ayudes, porque no es fácil, Señor, esta tarea, Señor. Ayúdanos a perseverar, fortalece nuestra fe, pon cada día más el querer como el hacer en nosotros, el deseo del Espíritu, Señor, para buscar tu rostro, para buscar conocerte más y entenderte más, y sobre todas las cosas, agradarte cada día más, obedecerte más, Padre eterno. Padre amado, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor.